Vamos a estudiar las combinaciones binarias del hidrógeno. Este es un elemento químico que se combina con prácticamente todos los elementos químicos de la tabla periódica. Vamos a hacer dos grandes grupos. La combinación del hidrógeno con los metales, a los que les vamos a llamar hidruros metálicos, y aquí tenéis un ejemplo de hidruro metálico, el hidruro de bario. Y luego estarán las combinaciones binarias del hidrógeno con los elementos químicos que están entre los grupos 13 al 17. A eso los vamos a llamar hidruros progenitores. Aquí he colocado el amoníaco como ejemplo representativo. Antes de comenzar a hacer ejercicios sobre compuestos binarios de hidrógeno, os voy a recordar dónde se encuentra el hidrógeno a efectos de nomenclatura. Fíjate que su posición en la tabla periódica se encuentra en el grupo 1, aquí sobre el litio. Sin embargo, a efectos de nomenclatura, para formulación de química inorgánica, han situado el hidrógeno antes de empezar el grupo 15, antes del nitrógeno. Recuerda aquella secuencia que te comenté que para determinar la posición de los elementos químicos había que empezar en el grupo 17 e ir siguiendo esta línea. Y aquí nos encontramos el hidrógeno. Cuando el hidrógeno se combine con los elementos del 16 y el 17, estos elementos son más electronegativos que el hidrógeno, por lo tanto ya sabes que irán situados a la derecha. Pero cuando se combine el hidrógeno con el resto de elementos químicos, con los metales, básicamente con todos los elementos metálicos de la tabla periódica, y con este grupo del 13 al 15, pues el hidrógeno ocupará la posición de la derecha. Empezamos analizando algunos ejemplos de sustancias químicas binarias de metales, ¿de acuerdo? Son lo que hemos dicho que se llaman hidruros metálicos. Recuerda las tres nomenclaturas que existen para nombrar a estas sustancias. La nomenclatura de los prefijos multiplicadores, la nomenclatura del número de oxidación y la nomenclatura del número de carga. Bien, el primer ejemplo, como ves, hemos combinado al hidrógeno con el bario. En esta combinación el hidrógeno tiene que ir a la derecha, puesto que el bario es un elemento que en la tabla periódica se encuentra en el grupo 2, es un metal alcalino térreo. Muy bien, pues entonces el hidrógeno en estos compuestos va a actuar con número de oxidación negativo, -1. Y el bario con su único estado de oxidación que tiene, su número de oxidación es +2. Eso implica que necesitamos, como sabes, dos hidruros para compensar la carga iónica del bario, que es +2. El nombre es dihidruro de bario por la nomenclatura de los prefijos multiplicadores, indicando el prefijo di que hay dos hidrógenos, pero fíjate que no se nombra como hidrógeno, sino como hidruro, dihidruro. Mediante el número de oxidación, el nombre correcto sería simplemente hidruro de bario. Observa que no se indica entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación del bario, puesto que este elemento solamente presenta ese estado de oxidación, por lo tanto no se indica. Y en el número de carga exactamente igual, por lo tanto el nombre hidruro de bario coincide, digamos, en estas dos nomenclaturas. Otro hidruro metálico, en este caso la combinación del hidrógeno con el hierro. Aquí sí nos encontramos un elemento metálico, el hierro, que presenta dos estados de oxidación, que son +2 y +3. Por lo tanto, en el nombre del número de oxidación sí hay que indicar el estado de oxidación del hierro, que en este caso es hierro 3. Observa que hemos colocado como subíndice del hidrógeno un número 3, porque efectivamente necesitamos 3 hidruros para compensar las 3 cargas positivas del hierro. El nombre, según la nomenclatura sistemática del número de carga, sería hidruro de hierro 3+, ¿de acuerdo? Fíjate que el número primero y a continuación el signo. Por el nombre de los prefijos multiplicadores, pues muy fácil, 3 hidruros, trihidruro de hierro. Y ya para terminar este ejemplo, el plomo. Al plomo le pasa lo mismo que al hierro. Presenta dos estados de oxidación, por eso se indica en la nomenclatura del número de carga, hay que indicarlo, y en la nomenclatura del número de oxidación también. Hidruro de plomo 4, hidruro de plomo 4+. Por la nomenclatura de los prefijos multiplicadores hay que indicar que hay 4 hidruros y un plomo, pues el nombre correcto sería tetrahidruro de plomo. Como te dije anteriormente, cuando el hidrógeno se combina con los elementos químicos del grupo 13 al 17,
se forma un grupo de sustancias que reciben el nombre de hidruros progenitores. Y aquí tienes en esta tabla el conjunto de sustancias químicas que pertenecen a este grupo. Si observas atentamente los hidruros de los grupos 13, 14 y 15, observarás una diferencia importante con los del grupo 16 y 17. En estos dos últimos grupos, el hidrógeno está situado a la izquierda y el otro elemento, que es más electronegativo que él, a la derecha. Mientras que en los hidruros de los grupos del 13 al 15, el hidrógeno ocupa la posición de la derecha, es más electronegativo que el resto de los elementos de estos grupos. Y ya para terminar, un repaso a los números de oxidación de los elementos que forman parte de estos hidruros progenitores. Fíjate, en los grupos 16 y 17 ya te he dicho que el hidrógeno actúa con número de oxidación positivo, H+, mientras que los elementos de estos grupos 16 y 17 van a actuar con un número de oxidación -1 los halógenos, es decir, el flúor, el cloro, bromo, yodo y astato, y con número de oxidación -2 los elementos químicos oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. En cuanto a los grupos 13 y 15, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación negativo, -1. El grupo 15, el grupo del nitrógeno, el número de oxidación será positivo, +3, el grupo del carbono actuará con número de oxidación +4 y por último el grupo del boro actuará con número de oxidación positivo +3. Hay que hacer un comentario a esa tabla de los nombres de los hidruros progenitores. Tienen ese curioso nombre porque estas sustancias químicas originan otros compuestos al sustituir algunos de los hidrógenos por otros grupos químicos. Sin duda que esos nombres están permitidos por la IUPAC, pero nosotros no los vamos a nombrar de esa forma. Todos tienen en común que la terminación es ano. Por ejemplo, borano, metano, azano, oxidano o fluorano. Todos terminan en ano. Fíjate, por ejemplo, el NH3. Esta es una sustancia muy importante en química. El nombre es azano, sin embargo, el nombre vulgar, aceptado, es amoníaco. O este otro, H2O, que como bien sabes, el nombre vulgar es agua, nombre aceptado por la IUPAC.